Bueno, Julieta Infantino, eh, colega, compartiendo varios espacios de trabajo, de circo abierto, muchas reflexiones circenses. Gracias por ahí, por predisponerte a este conversatorio. Eh, un placer enorme charlar una vez más contigo de algunas cuestiones técnicas. Ahí va. Buenísimo. Y nada, antropóloga, hace mucho tiempo vinculada a las artes circenses, investigadora del CONICET. Bueno, nada, para ya ir arrancando y poner un poquito, contanos un poco cómo es que viene la antropología, cómo llegás al circo a través de la antropología o de la antropología al circo. Haceme ese Uf, pasaje. hace, hace mucho tiempo, en realidad, básicamente estaba haciendo mi carrera de antropología, hablo 95, 96, hacía algo de circo, en el 99 viajé a Europa, pensando en trabajar de camarera, y al final me había llevado mis clavas y se podía trabajar bastante bien en las terrazas, hice un poco de temporada europea y ahí justo me enteré, no había WhatsApp, no había internet, no había muchas cosas, ¿no? Y me enteré por unos amigos que encontramos que iba a haber una convención de malabares en Grenoble, en Francia, y fuimos con mi compañera que estábamos viajando, y ahí no pudimos pagar la entrada de la convención porque no teníamos mucha plata, y en el desfile me encontré con los organizadores de, para ese momento, la cuarta convención argentina, que eran Chacobacci y el grupo más de organizadores de las convenciones acá de Argentina, que yo conocía medio de refilón, y bueno, ahí me pasé unos cuantos días conociendo una convención, que acá yo no había estado, ya se habían hecho 3 acá en Argentina, y yo no había ido a ninguna, y cuando volví de ese viaje a Europa, 99 estoy hablando, fui a mi primer convención argentina. Y ahí ya estaba por la mitad de la carrera de antropología, buscando un tema de investigación, qué trabajo, iba a trabajar con cuestiones muy lejanas a mí, eh, y, y en una charla con compañeras y compañeros de la carrera, una compañera me dice, ¿y por qué no trabajás con esto que vos haces? Para en ese momento, los temas más clásicos de la antropología siempre habían sido indígenas, movimientos sociales, piqueteros en ese momento, era bastante común, antropología de la salud, antropología de la educación, pero antropología del arte era bastante extraño, no encontraba como demasiados lazos, pero me enganché con, y este mundo, este universo de prácticas culturales que tienen un espacio de encuentro anual, que era la Convención Argentina, que en ese momento juntaba 800, 1000 artistas, del que nadie dijo nada. ¿Por qué no investigó esto? Y empecé con un desafío muy grande, que era que no había nada escrito, solamente estaba el libro de Beatriz Seibel, el libro anterior de Castañino, algo de Teodoro Klein, y no mucho más. De hecho, siempre planteo, eh, las artes circenses fueron artes tan desprestigiadas, tan desvalorizadas en nuestra historia nacional, que ni siquiera tenían intelectuales interesados en investigarlas. Entonces, con ese gran desafío, empecé a pensar por dónde quería trabajar, y ahí, en el año 99-2000, empecé a investigar muy de a poquito, conociendo
un mundo que era bastante ajeno o de refilón para mí. Y ahí, desde ahí me cautivó, me enamoró el circo, me enamoraron las artes, siempre le encuentro, por un lado fue un desafío grande no poder dialogar con otros que hayan investigado sobre el mismo caso que uno está pensando, pero por otro lado fue un espacio de enorme posibilidad porque siempre le fui encontrando nuevas cosas. Entonces trabajé desde el trabajo cultural, las políticas culturales con respecto al circo, la corporalidad, la política, siempre le voy encontrando más cuestiones para ir abriendo. Bien, buenísimo. Ya que mencionás ahí lo de Europa y te llevo quizás un poco a lo que quizás hayas tenido que abordar en tu recorrido de investigación y preguntarte, o por lo menos que nos charles un poco, eh, ¿qué hay del circo antes del circo? Pensando quizás no en los orígenes de las pinturas rupestres, de las pinturas en la piedra, pero sí en esas organizaciones circenses que hacían ya funciones eh, previa a la fundación del circo como se entiende en Inglaterra. Que puedes hablar sobre esa relación de artística con la comunidad, su forma y su mirada desde la antropología o desde tu experiencia en cuanto a esas formaciones. Bueno, ahí hay algo bien interesante. Hay una investigadora australiana que trabaja con circo, que se llama Gillian Arrighi, que plantea que cuando uno intenta rastrear los orígenes de algo, casi, a nivel investigación se encuentra entrampado, porque marcar el origen implica pensar que antes de eso no existió algo similar. Entonces, bueno, ahí el origen del circo, o la narrativa oficial que nos dice que el circo como espectáculo, en un espacio circular, con ciertas características, surgió en la Inglaterra de 1780, con Philip Astley y demás, eh, nos dejaría un poquito de lado todo lo previo, que es justamente lo que Philip Astley en Inglaterra junta en una misma performance, en un mismo formato de espectáculo. Pero después vamos a eso. Lo que había previamente básicamente tiene que ver con la Edad Media y los espacios de cierta transgresión y libertad que se encontraban en ese periodo histórico tan oscuro, tan reglado, donde la Iglesia y el Estado tenían autoridad, y ahí siempre un referente así central para pensar esa época y pensar el arte es Mijaíl Bakhtin, que en un texto maravilloso, un trabajo que se llama La cultura popular en la Edad Media, o por ahí después defino mejor el nombre, no me acuerdo el nombre exacto del texto, pero Bakhtin en ese trabajo analiza lo que fue todo ese cúmulo de prácticas artísticas populares, la cultura cómica popular de la Edad Media, que eran la forma de enfrentar la oscuridad de la época. Y es ahí donde uno puede pensar como en el exponente máximo el carnaval, pero en todo un montón de otros espacios, podría ser la plaza popular, donde se juntaban los artistas, donde los artistas itinerantes iban, donde estaban los domesticadores de animales y de fieras, donde estaban los equilibristas, donde estaban los malabaristas, y donde también había una modalidad de comunicación que Bakhtin la define como el grotesco, que tenía que ver con la
la permutación o la inversión de lo oficial. Entonces, esa inversión de lo oficial en un montón de aspectos artísticos puede verse, por ejemplo, ampliar las dimensiones de los cuerpos humanos sobre los zancos, las narices, la acentuación de ese cuerpo grotesco que se oponía a un cuerpo más reglado y duro. Toda esa comicidad popular de la Edad Media implicaba jugar con, transgredir los límites, entonces jugar con los excesos, jugar con el placer, y entonces desde ahí hay todo un sistema de comunicación que tiene que ver, y artístico que tiene que ver con las transgresiones. Te hago una pausita para ver si podemos encontrar algún piolín donde tirar, como el bufón que podía estar afuera también podía estar adentro, esa relación, ese permiso del bufón dentro de la comicidad popular, que podía estar tanto al lado del rey o al lado, dentro del poder, quizás ejerciendo, o seguramente ejerciendo su papel también, pero también podría estar afuera. Si tenemos algún por En qué es que se realidad, dio así, digamos. y en realidad igual siempre está bueno pensar en cómo, quizás no pensando solamente en el bufón, ¿no? Pero pensar cómo la comicidad, la risa, es una forma de muchas veces tocar los temas negados de las sociedades, ¿sí? Es como a partir de la comicidad se pueden abordar las críticas sociales, se pueden abordar las críticas al poder. Entonces, ahí hay una cosa interesante de cómo esa risa crítica fue ocupando lugares de crítica política. Eh, Me parece que ahí hay como toda una línea para pensar en cómo a partir del humor uno puede hacer también más efectivas, más digeribles, más directas algunas críticas o opinarlas en una plaza pública en voz alta sin ser censurado, por ejemplo. Claro. ¿Cuál era la relación, si podemos hablar de esos grupos volantineros con el poder, en la Edad Media o previo a Y la... si uno revisa un poquito esos documentos y esas, yo no soy historiadora, por lo cual acá siempre pensando quizás más en el caso argentino, siempre me sirvo de las maravillosas investigaciones de Beatriz Seibel, que como historiadora recuperaba esos datos rigurosamente, que después sirven para pensar lecturas, teorías, pero si uno recupera algunos teóricos que laburaron sobre eso, el lugar de digamos, de el arte y la comicidad del carnaval, por ejemplo, era ese momento de subversión del orden establecido. Era el momento donde el pobre compartía el mismo espacio con el rico, y después volvía todo a la normalidad. Algunos autores que critican, por ejemplo, la lectura de Bakhtin, quizás muy romántica, de un momento de subversión, ¿no? Como el momento de subversión al orden establecido, el carnaval leído así, critican que supuestamente esto también era una forma de ejercer poder, porque es la habilitación de un momento de festejo, de subversión, de transgresión, para después volver a la normalidad y reforzar el sistema, ¿sí?
Em, pero bueno, en esos espacios de liberación, de, Como de toda transgresión toda la teoría crítica. del entretenimiento, ¿no? De dar un poco de oxígeno, siempre siendo servil al sistema productivo, digamos, como respirar un poco de aire con la comicidad, poder reírse y alejarse, para después volver a poder producir y trabajar y estar. Sí, sí. De todas formas, bueno, uno puede hacer lecturas más apocalípticas o menos apocalípticas, pero en todo caso, también uno puede pensar que esos espacios, tanto en la Edad Media como en cualquier momento histórico, de arte crítico, que puede jugar con la comicidad, pero que desde ahí puede abrir ventanitas, puede Sí, ser sí, procesado por el espectador de múltiples maneras. sí, Eh, alguna fibra siempre puede, siempre exacto, está dispuesto a tocar una nota que exacto, resuene, que retumbe, ¿no? completamente. Bien. Bueno, vamos entonces, ya que tenemos este panorama de artistas volantineros, un poco por fuera de las estructuras de poder, criticando en las plazas públicas, eh, tengo entendido por algo que también estuvimos charlando con algún historiador, que bueno, en un momento de impas de guerra, no había guerra, en Inglaterra estaban las carpas ahí medio y los caballos medio sin trabajo, y a Ashley se le ocurre hacer una especie de espectáculo ecuestre para los, para los mismos generales y qué sé yo. Ahí un poco nace el circo, ¿no? Frente a la monotonía de esas cuestiones de los caballos solamente, nace el circo y a las destrezas ecuestres se le suman otras particularidades, otras excentricidades. ¿Qué podemos pensar de ese traspaso de los artistas? Que eso llevó un tiempo, imagino que fue un proceso más largo, ¿no? Y que continuó también fuera de las carpas. Pero ¿qué podemos pensar de ese traspaso del artista en las plazas, con una forma de vida, a integrar una compañía más grande, en una carpa, en un modo de vida que tiene algún cambio, imagino? Eh, bueno, ahí, como decía antes, ¿no? Lo interesante quizás de pensar en esta narrativa de el origen del circo es pensar en Inglaterra con Philip Ashley, digo, es pensar en la capacidad que tuvo Ashley de juntar lo que existía en un mismo espectáculo Mm. y darle una forma, una estructuración performática que es bien interesante porque el cruce de los momentos de destreza, de riesgo, la calma que después da la baja de riesgo con la comicidad, es una estructuración performática que tuvo éxito y que se fue reproduciendo, eh, y que se conjuga ese éxito también con un montón de cuestiones, ¿no? Con cómo puede el espectáculo circense ser para todo público, para todo grupo de edad. Yo recuerdo alguna vez, porque uno en los procesos de investigación también se critica sus propios supuestos, las propias ideas con las que fue a investigar, y recuerdo que después de unos cuantos años de investigación y de ya haber escrito un montón de cosas, estaba en el proceso de escritura de mi tesis doctoral y ya tenía hijos. Y me fui con mi hijo chiquito a ver un espectáculo del circo, una de las primeras veces que fui a carpa, a un circo de carpa. Eh, claro, venía hacía 10 años yendo a espectáculos, a varietés, a circos de carpa y demás, pero sin hijos, porque no los tenía.
Y la primera vez que fui con mi hijo, ahí descubrí un algo, y dije, acá hay un algo de esa estructuración performática que permite, tiene límites y tiene ventajas. Permite cierta cosa, que el pibe esté dando vueltas en el mismo lugar donde el padre está disfrutando de un espectáculo, que haya interrupciones, que haya baches. Bueno, toda esa cuestión es lo que podemos pensar que tuvo la habilidad Philip Ashley y varios más que lo fueron siguiendo, de unir en un mismo espectáculo la sucesión de números hilados por un presentador, que es lo que después nosotros vamos a conocer como circo moderno, circo tradicional. No, imagino también que frente a de lo que comentabas de lo grotesco y de agrandar los rasgos y de los zancos y de los supersaltos, con la tecnología que había en la época, que podía ser algo de luces, algo de lo que sea, en un ambiente cerrado, casi hipnótico, potenciaba todo algo que quizás en la calle o en el espacio público con las interrupciones podía ser un poco completamente. más difícil, ¿no? Estar ahí en una hipnosis casi como dentro de un lugar. Exacto. La carpa después igual, los datos de Beatriz Seibel, los recuerdo, y de muchos más historiadores, la carpa igual es algo que se incorpora más adelante en Estados Unidos y que se vincula con la necesidad de recorrer grandes caminos y entonces la posibilidad de movilizar todo de lugar a lugar, y ahí se incorpora la carpa en 1830, por ahí. Hasta el momento, los datos históricos de, por ejemplo, las obras de Philip Ashley eran en anfiteatros, que después se les agregaron gradas alrededor de la pista circular. Pero esas marcas se fueron conformando a lo largo de esos años. Por ahí. No, sí, pensaba en esto de que igual, de la concentración, algo de potenciar el relato en un espacio más definido, donde también te predispones a ir y no es que te interrumpe en un cotidiano, en una plaza, en una feria. Completamente. Y acá al Río de la Plata, ¿cuándo podemos pensar que llegan o los volantineros o las primeras, sin meternos, quizás pienso en voz alta, digo, ¿qué había de circo antes de la llegada del circo europeo aquí en Latinoamérica? O qué manifestaciones de cultura popular se podían encontrar, si es que tenés algún dato? Si no, vamos directo a ¿cuándo empezaron a llegar los volantineros acá al Río de la Plata? Acá empezaron a llegar a mediados del siglo XVIII, primero volatineros, artistas individuales, y más adelante, ya en mediados del siglo XIX, empiezan a llegar, o sea, 1850, llegan ya compañías europeas. Todo eso va generando un cúmulo de familias que van recorriendo. Aparte es interesante porque en realidad llegaban a Argentina o llegaban a Brasil y recorrían Latinoamérica. Es bien interesante, por ejemplo, hoy estoy en las partes que yo trabajo con la parte histórica, siento siempre una necesidad de reconocer los trabajos de Beatriz Seibel y es casi como un homenaje, pero recuerdo cuando conocí investigadores, historiadores de Brasil, que planteaban que los trabajos de Beatriz Seibel fueron muy importantes porque permitían identificar, como aquí en Argentina hubo periódico antes, que en Brasil, por ejemplo, podían identificar los datos históricos de compañías que habían estado acá en Argentina y que después iban a Brasil, previo a tener los datos en Brasil, ¿no? Pero bueno, las compañías hacían giras. No, yo tuve la posibilidad de ir al departamento ahí de Beatriz en un momento que estábamos haciendo un proyecto, apasionada total,
y hermoso, y es muy lindo encontrar en los textos tal circo que estuvo en tal lugar, estuvo en tal lugar, estuvo en tal lugar, y se le perdió el rastro. Como que deja como Mm. se fuma, y como decir, y vos Sí. estás leyendo el texto y decís, ¿cómo y se le perdió el rastro? Y no, Yo sabés que al principio, cuando encontraba sus textos, como es, Beatriz fue siempre muy historiográfica, ¿no? Esa historia de fechas, de datos y demás. Y yo ahí a veces me sentía, bueno, desde mi perspectiva antropológica, yo quería decir más cosas, y bueno, este dato, ¿para qué? Y después de tanto tiempo, como que eh, descubrí o entendí qué importantes son todos esos datos para construir más cosas, ¿no? Pero qué importantes fueron todos esos datos que Beatriz fue recopilando a lo largo de toda su vida, ¿no? Pero bueno, los volatineros, las compañías que empiezan a llegar, tienen fuerte presencia acá en Argentina, y de hecho, bueno, lo que nos da toda la idea que nos da todo ese proceso previo es después, si lo leemos a partir de lo que es el surgimiento del circo criollo, como una modalidad particular en Argentina, eh, que dialoga con lo que venía viendo en el país desde varias décadas previas. Eh, si querés voy al circo criollo. sí, sí, vayamos, sí, de una, el circo criollo, pero Avanzamos al circo criollo. desde tratar de entender cómo es que, otra vez, ¿no? No por marcarle un nacimiento, pero de dónde, cómo es que se conforma el circo criollo, cómo es que se arma, cómo es que Podestá llega a armar esa estructura de circo criollo. No Ahí, solo, ahí es interesante. sí. No solo, sí, decime. Es No difícil. solo en la conformación de la compañía, sino en el lenguaje que después se genera, que es lo que le da propiamente el nombre de circo criollo. Pero cómo es que llega al lenguaje del circo criollo? Mira, en realidad ahí hay toda una parte muy interesante que es así, yo la trabajé muchísimo en mi tesis doctoral, que después es el libro que circula y que está disponible online, y que han leído varios. Eh, pero lo interesante del periodo del circo criollo y del surgimiento, uno puede pensar en surgimientos más limitados a lo artístico y lo anecdotario del caso, de los Podestá y demás, y cuestiones más sociales y más amplias. Si vamos al primer aspecto, vos tenés ahí que los artistas ya hacían pantomimas en los circos de distintas cuestiones, y en la compañía de Podestá comienzan a realizar la pantomima en 1884, la pantomima de Juan Moreira. Juan Moreira, folletín de 1879, que había salido como folletín en los distintos fascículos del diario semana a semana en 1879, que recorría la historia de este gaucho rebelde que desafiaba la autoridad de la época, al Estado moderno, ¿sí? Juan Moreira es como uno de los referentes de la literatura popular criollista, y en 1884 Podestá comienza a hacer Juan Moreira en versión pantomima. Y recién en 1886 le agrega texto y lo convierte en el drama gauchesco inicio de el circo criollo. Ahora, si pensamos en todo el otro, lo otro que podemos pensar alrededor de esto, que podría ser una anécdota, es un contexto de época muy particular, consolidación del Estado Nacional argentino. El Estado Nacional había atraído a la inmigración, esa inmigración que, mirando el modelo de Canadá, de Estados Unidos,
era la inmigración que iba a traer prosperidad a nuestro país, Sarmiento, digo, ¿no? Con un obrero inglés prosperará nuestro país. Esa inmigración que llegó fue la más pobre de Europa, se asentó en las ciudades, empezó a ascender en la escala social, a tener más poder, vinieron los anarquistas, vinieron los socialistas y demás, y todo ese periodo que estamos hablando, entre 1880 y 1910, comienza a darse una revalorización del gaucho, que el gaucho había sido el representado como el atraso de nuestro país, por lo cual había que traer mano de obra extranjera, era la responsabilidad de que nuestro país no se modernizara, y es cuando a nivel representación se lo empieza a recuperar como arquetipo de la nacionalidad argentina. En ese proceso, el circo tuvo ese papel de reproducir en la segunda parte de los espectáculos circenses, las primeras partes eran de circo, destrezas, y la segunda parte de drama gauchesco, tuvo esa capacidad de amplificar, van a decir algunos autores, la literatura, este fenómeno de la literatura popular criollista con la exaltación del gaucho y de lo gauchesco como identidad nacional. Ese proceso es bien interesante, porque en realidad pasamos en el circo de ser considerado un arte menor, un arte marginal, a ser considerada casi el origen del auténtico teatro nacional. Es bien interesante. Y la élite en todo ese momento, hay un autor muy interesante que se llama Adolfo Prieto, que plantea que la élite se movió entre la fascinación y el rechazo. Fascinación por esta idea de tener algo propio que nos identifique como nación, y el rechazo porque ¿cómo podíamos explicar que nuestro arte nacional tenga como figura central a Juan Moreira, un gaucho justiciero, popular, rebelde, etc.? Que deja la Compañía de los Podestá, deja las carpas y se instala en el Teatro de La Plata, ¿no? Más adelante sí, Y, pero en esas épocas, 1886, cuando estrenan el Juan Moreira en versión hablada, todavía estaban en las carpas. todavía Fue, están en fue poco después, bastante después. eh, interesante cómo, o por lo menos a mí me produce bastante placer el entender cómo el circo en ese momento mantiene viva la llama de lo contestatario, de colocar como figura central a este gaucho Juan Moreira, especie de Robin Hood de las Pampas, que es muerto, traicionado en un paredón por el poder, por los militares y qué sé yo. Cómo el circo mantiene esa bandera contestataria frente al poder real. ¿Cómo es que, o podemos pensar que después el circo va perdiendo esa llama contestataria en algún momento con el paso de los años, y más pensando quizás en alguna parte más quedada, si podemos encontrar alguna razón o algún indicio de por qué, o pienso yo que el circo quizás entra en alguna meseta hasta de discurso, eh, cuando se pone como en un humor un poco más plano, y deja de tener como un relato más incisivo contra el poder. ¿Podemos pensar en algunas razones, algunas causas o alguna cuestión en ese sentido? ¿O cómo es que esa llama de contestatario y esa llama de rebeldía se mantenía o se transformó más adelante? Uh-huh. Es interesante, me hiciste acordar cómo cuando empecé a investigar, tenía 22, 23 años, y mis primeras hipótesis, si yo encuentro mis hojas que ya deben estar medio marroncitas, tenían que ver con esto que justamente vos decís.
Mis primeras hipótesis trabajando con artistas callejeros, porque mis primeras investigaciones fueron sobre arte callejero, circo callejero, y yo planteaba, bueno, justamente el circo callejero como crítico frente al circo tradicional como acrítico, apolítico. Y recuerdo cuando empecé a leer un poquito la historia de Pepino el 88, ¿no? Y sus canciones críticas, ese payaso que no solo divertía a los niños, sino que también hacía reflexionar a los adultos, con temas de actualidad que payaba. Entonces, bueno, esa marca de lo crítico y lo político en el circo sí fue perdiendo su lugar. Podríamos pensar en muchísimas cuestiones, no me especialicé en analizar eso y dar lecturas, pero, a ver, hay una cuestión del circo como modo de vida y como profesión y la búsqueda de la supervivencia, digamos, económica, la subsistencia económica, que ahí tenemos una línea para pensar, ¿no? Bueno, muchas veces hay que hacer lo que funciona, porque lo que no funciona no da de comer, podemos pensar que ahí hay una línea. También podríamos pensar en todo un proceso que no sé si se puede generalizar muchas veces. A mí, eh, si agarrara esto como objetivo de trabajo hoy, de trabajo antropológico, trabajaría con fuentes y trataría de ver si realmente en los circos durante todo este tiempo, digo, desde Pepino el 88, un poco más acá, pongámosle 1920, 1930, 1950, se dejó la crítica completamente o se buscaron otras formas y cómo se metió el negocio ahí, ¿no? Bueno, que lo que esté de moda nos permita subsistir. De todas formas, para mí es interesante también pensar en después cómo se va resignificando un género artístico, ¿no? Y ahí es donde yo trabajé centralmente como la resignificación y el tirar de esta línea más política, vinculada quizás con la Edad Media, sí, empezó a surgir en los 80, 90 con la reapertura democrática. Sí, Eh, es interesante lo que planteabas ahí como, quizás como, no como excusa, pero para poder entender algunas líneas de transformación o de ubicación en lo político-cultural. El otro día en una charla con Néstor, él traía de unas reflexiones, decía, el circo es una actividad artística donde casi todos los que la practican viven de esa práctica, que no pasa tanto a veces en el teatro o en las artes plásticas o en la música, quizás hay otras líneas de subsistencia. Quizás alguien hace teatro pero tiene otra profesión o gana dinero haciendo otra cosa. En el circo es muy alto el porcentaje de gente que, o por los semáforos, por las plazas, por la gorra, por lo que sea. y te diría que es muy alto el porcentaje que hoy, pero que antes era exclusivo. Claro. Digo, esta idea de que alguien haga tela, trapecio y sea antropóloga, por ejemplo, y que lo haga como hobby, no existió, por lo menos en el país, hasta hace 10 años, 10, 15, no, Ujú. no me atrevería a decir más, ¿sí? Eh, Algún caso muy, pero en general a partir de la apertura de las escuelas, hay esa posibilidad de que alguien que no venía de familia se acerque a aprender, pero desde la apertura de la Escuela de Circo Criollo en 1982, yo me arriesgaría a decir hasta 1995, 2000, que todos los que se acercaban terminaban trabajando de. Mm. Sí, sí. Y bueno, ya Entonces, yendo. ahí sí hay una cosa importante para pensar cómo
como explicación y como punta para analizar. No fue un tema que yo abordé específicamente, pero sí me parece que es una punta para analizar las modificaciones de los estilos performáticos, ahí la crítica y lo político y los temas de los que tratan nuestros espectáculos, están influenciadas por las condiciones materiales de vida y de reproducción, ¿no? Tal cual. Ese que... Y un poco esto que vos traes siempre, que me parece súper interesante, es cómo después, con la aparición de los espectáculos callejeros y la vuelta quizás, también, uno siempre tiene temor de marcar algo por todo lo que quedaría fuera, ¿no? Pero haciendo esta salvedad y diciendo, bueno, los espectáculos que salieron a la calle, cómo retoman este discurso contestatario, con estéticas particulares, más vinculadas a movimientos punks o hippies o, o movimientos que están un poco en contra del modelo. Ahí sí es como un poco más tu campo, qué podemos entender ahí como líneas que nos ayuden a ver cómo fue esa construcción. Eh, bueno, ahí sí nos movemos a mi terreno de trabajo específico, que fue un poco el recorrido que yo hice en mi tesis doctoral, que después se convirtió en libro, pero que en realidad a mí me interesaba intentar mostrar el proceso por el cual podíamos hablar de ciertos antecedentes en los 80 a un resurgimiento del circo, ese circo que tradicional, moderno, como lo querramos llamar, circo de carpa, me gusta más llamarlo circo de familias, que había entrado en un proceso de retraimiento económico, en principio, y eso tuvo su impacto en la modalidad artística performática, la calidad de escénica, de recursos y demás, como ese circo fue recuperado a partir de la apertura democrática. Y yo, para analizar ese proceso, analicé los 80 como un momento de antecedentes centrales, los 90 como el resurgimiento en sí, y los 2000 en los que hablé de legitimación en cierto sentido, entre comillas, hoy lo pondría, porque podemos discutir si el arte de circo está legitimado o fue un poco más legitimado en los momentos actuales. Pero yendo un poco a tu pregunta, para construir esta historización, este análisis procesual, yo marqué algunos antecedentes en los 80, que fue la apertura de la Escuela de Circo Criollo, centralmente la apertura de lo que antes se aprendía como un secreto dentro de la familia circense, que la única forma de aprenderlo era acercarse al circo, meterse por debajo de la lona, casarse con la trapecista. Estas son las frases que se suelen usar, y cómo eso comienza a abrirse para, como decía Oscar siempre, para incorporar sangre nueva, porque el circo se estaba quedando sin artistas. El que le había ido bien se había ido de Europa, se había ido de Estados Unidos, y el circo argentino no tenía artistas. Y entonces abrieron la primera escuela de circo, la Escuela de Circo Criollo, los hermanos Videla, Jorge y Oscar. Y empiezan a enseñar. Yo creo que en ese contexto... A mí Sí. me resultó muy atractivo la anécdota que la escuela de circo criollo nace como una formación para actores, vuelve como a retomar el lugar del teatro, del teatro, no sé, porque después se cinde de los actores y se conforma propiamente dicho en la escuela con la sala Violita ahí en Chile como... Claro, porque los viejos querían enseñar, Jorge y Oscar, los viejos con mucho cariño, querían enseñar el circo como ellos lo habían experimentado, y el circo para ellos era circo en la primera parte y teatro
dramas gauchescos y no gauchescos, porque después los circos tenían 50 obras en escena de todos los géneros, y actuaban todo eso. Entonces ellos querían enseñar ese circo, y enseñarle técnicas a actores, ahí tuvieron esos momentos de enlace con actores, pero bueno, todos esos antecedentes igual se completan, los 80 van más allá de la apertura de la escuela de circo criollo. También empiezan a aparecer referentes, empiezan a compartirse conocimientos. Digo, Cristina Moreira con el clown y los cursos de clown. La escuela de mimo de Lizondo es otro lugar central donde uno ve que pasó Jacobacci, pasó Gerardo Hochman, y la experimentación en el espacio público, que empieza a abrirse desde un montón de grupos, los grupos de teatro, callejeros, que empiezan a mirar al circo, porque bueno, queremos hacer un arte comprometido, un arte político, un arte que critique en época post-dictadura, en época de apertura, que critique los horrores de la dictadura. ¿Qué mejor que traer esos dramas gauchescos a escena hoy en el espacio público? Todos esos antecedentes que se van dando en la década del 80, más la visita de lo de afuera, la venida de la Fura del Baus, algunas cuestiones que se van convirtiendo como hitos, pero que todos se vinculan en sus distintos aspectos, que después se van a ir desarrollando como nichos específicos hoy en día, pero que en ese momento estaban todos mezclados y todos se vinculaban con el apropiarse del espacio público, ir a actuar a las calles en épocas de apertura después de la dictadura. Todo eso va tomando un nuevo cariz en los 90 con ciertas definiciones de lo que podríamos llamar una estructuración de un espectáculo de circo callejero, con números, con comicidad entremezclada, con bajada de línea o bajada política, y con esos cruces de las otras cosas que venían de afuera también, movimientos de circo que cruzaban esa estética punk y demás, arcados, y podríamos mencionar algunos otros. No, me Por llama ahí fui rápido. un poco pensando en lo que decís, se me viene a la cabeza como partícipe de un poco de ese movimiento en algún momento, o ahora mismo también, cómo a pesar de esa intención, con los malabaristas del Apocalipsis, Jacobacci, Diablo Mundo, varias compañías saliendo a la calle, el Forte Garrisone con toda su impronta de varios espectáculos saliendo a la calle, pero no estaba la apropiación de los semáforos. La figura del artista malabarista en el semáforo vino mucho después, como una apropiación de una parte del espacio público muy, muy posterior a lo que fue esa impronta del circo en la calle. Y me interesa, por lo menos también, esto es muy, muy, muy lindo lo que decís de que como uno se va contradiciendo en sus propias hipótesis a medida que va charlando, que va leyendo, que va investigando, ¿no? Eh, ¿Qué pasa hoy con este recorrido de teatro callejero? Por lo menos eh, con la llegada un poco del circo contemporáneo, otras líneas de trabajo en cuanto a lo circense, eh, y esa apropiación del espacio público que ha pasado el tiempo desde aquellas primeras salidas como que solo la forma ya era revolucionario, como que ahora ni siquiera, no tanto ni la forma ni el contenido están siendo tan revolucionarios, ya como que se ha normalizado el espectáculo de calle, diciendo, bueno, sí, hay un malabarista en una plaza, es como algo casi normal, y los chistes hasta dejaron de tener políticamente incisivos, dejaron de tener. ¿Qué opinás que puede, o qué se necesitaría ahora, o algo como para que haya un movimiento nuevamente, o para que haya una revalorización? No revalorización en el sentido político también, pero sino en el sentido estético del circo en general. ¿Qué líneas pueden ser que sean abordadas?
Es bien interesante. Esto lo hemos charlado varias veces nosotros, y muchas veces yo construyo también mis reflexiones, muchas, siempre, en relación a lo que vamos charlando en entrevistas, en charlas y demás, ¿no? Y me parece que esta cuestión de cómo algo que fue, en tus palabras, revolucionario, transgresor, que implicó una estructuración performática particular, con ciertas novedades entre comillas, porque las podemos buscar mucho antes, el principio de nuestra charla en la Edad Media, ¿no? Pero eso que caracterizó al circo callejero de los 90 y que fue acompañado también con un contexto epocal que tenía que ver con, bueno, un poco tu historia, un poco la historia de Tomate, o un poco la historia de algunos de los que con los que yo más trabajé y recuperé sus historias, búsquedas de alternativas de vida, ¿no? Un contexto donde para todos, para mí inclusive, joven, creciendo en los 90, que estudié antropología, porque total, nada me iba a dar la seguridad o la estabilidad económica. Entonces estudio lo que me gusta. ¿Y de qué vas a trabajar? No tengo idea, pero tampoco si estudiabas ingeniería tenías como alguna estabilidad. Ese contexto de época y esa cosa de buscar una alternativa de vida diferente se vincula mucho con con muchas de las búsquedas de muchos de ustedes que se convirtieron en artistas también viviendo de eso, ¿no? Como trabajadores culturales, trabajando en el espacio público. Eso dio todo un montón o tuvo como una impronta en el formato de espectáculo, el formato performático en la calle, que se fue estabilizando. Quizás podríamos pensarlo como proceso, y lo estoy pensando ahora, que uno podría pensar en lo mismo si se remonta al circo tradicional, ¿no? Un circo que en el momento histórico traía eh, como los lineamientos políticos de la época. El circo moderno está emparentado con la forma de concebir, iluminista, de concebir la vida, ¿no? El hombre que puede dominar la naturaleza, que puede transgredir las reglas de la naturaleza y entonces vuela sobre un elemento, domestica las fieras. Bueno, eso después se fue estabilizando y en todo caso podríamos pensar hoy como esa forma crítica, transgresora en el espacio público que implicaba en los 90 y bastante en los 2000, que implicaba una transgresión per se, porque era democratizar el acceso a las artes, llegar con tu espectáculo a los lugares donde no llegaba, etcétera, etcétera, se estabilizó y hay que pensar en nuevas opciones críticas y demás. De todas formas, ahí siempre me parece interesante a mí indagar un poquito en los sentidos que se le da a la innovación, ¿no? Porque muchas veces en los años más recientes, esta búsqueda por la innovación, por ejemplo en el circo contemporáneo, pareciera ser como potestad únicamente de estos nuevos artistas que ahora sí, este nuevo circo, no nuevo circo como categoría, sino este circo novedoso, contemporáneo, si se quiere, y podemos discutir largamente con las categorías, ¿no? Pero bueno, es innovador, porque está buscando nuevas cosas. Me parece que reservar la idea de innovación solamente a una variante del género artístico es perdernos la historicidad. Siempre el circo trató de innovar, siempre buscó nuevas cosas, con distintas búsquedas.
algunas que nos gustan más políticamente o estéticamente, y otras que no, pero siempre la innovación estuvo jugando. Cada vez más difícil, lo nunca visto, los afiches de los circos de 1920, 1930, era lo que nunca viste, la hazaña que nunca viste. Entonces esa búsqueda de innovación es permanente, y creo que es permanente en el arte, ¿sí? Ahora, cuando pensamos en, quizás ahí mi forma de pensarlo es que cuando nos movemos con una concepción del género artístico como algo fijo, limitado, entonces el circo, o las variantes, ¿no? El circo tradicional es número, presentador, payasos. El circo contemporáneo rompe con esa estructura y tiene un discurso. Cuando nos movemos con esas categorizaciones fijas, nos perdemos de la riqueza de esos procesos, histórica, social, política, económica, los motivos, ¿no? También. Por ahí lo hice largo. No, está bien, y artístico sumaría a la Y última artístico. opción, sí. Tengo dos más como base, después vemos a ver si sale alguna cosita más. Ahora que estamos tras la ley nacional de circo, y hay como toda, como una cosa que parece que palpita más allá de la pandemia en la que estamos, pero bueno, pensando un poco en la coyuntura política actual, de una apertura desde ciertos lugares de poder, de gobierno, a una posibilidad de la ley nacional de circo. ¿Cómo crees eh, ¿cómo crees que puede influir eh, creativamente, artísticamente y socialmente que una disciplina que es marginal desde su nacimiento, quizás, y siempre se mantiene o por lo menos me permito pensar que siempre tiene como un lugar de pegarle de chanfle a la cosa, de estar siempre afuera, eh, pueda estar incluida en una agenda, en una agenda estatal, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo puede influenciar en en su recorrido, ¿no? En su impronta, o sea, va a haber más espectáculos subsidiados, va a estar todo más cobijado por el Estado? Bien interesante tu pregunta, y es una línea de trabajo fino que yo vengo tratando de reflexionar, de argumentar. Eh, Cuando surgió Circo Abierto en 2011, eh, Circo Abierto pensando en un principio una crítica a una política pública oficial, local del gobierno de la ciudad, pero que inmediatamente se trascendió y tomó un matiz más de organización colectiva de la comunidad circense. Yo lo primero que pensé y lo primero que me interesó, por lo cual me acerqué inmediatamente, fue que ya yo había escrito en cosas anteriores que una de las falencias del movimiento circense era la falta de organización colectiva, y que en esta idea de independencia y transgresión que había caracterizado a los artistas desde los 90, nunca se visualizó al Estado como un posible garante de derechos. Ni siquiera entonces hubo organización como para demandarle al Estado que te deje laburar en la calle, simplemente, por ejemplo, un derecho, ¿sí? Y que si bien esa idea de independencia y transgresión y esa idea de crítica política había sido muy interesante y había funcionado muchísimo, también tenía o llevaba aparejada una naturalización de ciertas condiciones precarias de trabajo artístico, ¿sí? Entonces, cuando Circo Abierto se empezó a armar en función de pensarse como trabajadores de la cultura que demandan derechos, no lo pensaría como demandan subsidios. Si hay subsidios estatales, puede ser,
si hay un Instituto Nacional del Circo, con un ojo puesto en las artes del circo, y en toda su variedad de formas de manifestación, estaría bueno, pero en realidad lo que yo siempre pienso es, bueno, ¿qué derechos frente a las necesidades que hay debería garantizar el Estado? ¿Qué derechos culturales, laborales y demás? Entonces me parece que ahí tenés como un lugar ambiguo, paradójico, porque muchas veces si continúas con un discurso muy independiente, y que no nos pasa solo a los cirqueros, y a las cirqueras, nos pasa en todas las diferentes ramas del arte, ese discurso de independencia y de transgresión está buenísimo, pero si nos lleva a naturalizar nuestras condiciones precarias de laburo, ni siquiera reconocer que somos trabajadores y que entonces trabajamos gratis, etcétera, etcétera, ahí tenemos un conflicto. Creo que también, volviendo un poco al inicio de nuestra charla, no podría pensar, y algo traté de esbozar en un artículo que terminé de escribir hace poquito, que los sentidos de la politicidad también cambian con el tiempo. Quizás esta cosa de pensar, apropiarse del espacio público para llevar el arte, democratizar el acceso, caracterizó a los artistas circenses y a muchos más en los 80, en los 90. Algunas experiencias posteriores, por ejemplo, uno podría pensar en todas las propuestas de circo social, o circo comunitario, circo transformador, como le querramos llamar. No soy muy amiga de las etiquetas, pero bueno, para que se entienda, de el circo utilizado como estrategia para intervenir en sectores vulnerabilizados, etcétera. Fue otra modalidad que se encontró para pensar en la potencialidad política de la práctica artística. Y actualmente podemos también pensar que la organización colectiva y la demanda al Estado por derechos puede ser otra forma de pensar la potencialidad política de nuestras prácticas artísticas, que no están vinculadas a el mensaje en escena, sino a otra línea. Me parece que ahí esas Sí. resignificaciones de Te las búsquedas, sumaría, te sumaría una cosa que vos trabajaste mucho, pero que quizás ahora eh, no la dije. la suma de espacios culturales que tenían el circo arraigado, como Trivenchi, Galpón B, no sé, el Forte Garrisone, que ya lo nombramos, también era como una forma de organicidad. Hubo muchos espacios en los 2000 que Completamente, que la completamente. variedad circense y algo, y la fiesta circense y las Sí, clases de sí, circo. la apertura, la apertura de galpones, espacios culturales y demás, también se convirtió en algún momento en otra forma, y todos ellos con entradas a la gorra, reproduciendo la calle en un espacio cerrado, Mm. eh, también fue algo Ninguno bien interesante. habilitado, ¿Cómo? ninguno habilitado, todos No. a puertas cerradas, escondidos, haciendo... Sí. Exacto. Igualmente, con esta última pregunta que me hacías de la cuestión de esta paradoja entre lo estatal y el lugar de demanda y de oficialización, es un espacio que lleva a que uno se sienta así inseguro o con ciertas reticencias. Pero sí creo que cuando ese no reconocimiento, no legitimación desde el poder estatal se traspola, se manifiesta en precarización y falta de derechos, y ahí sí hay que laburar para lograrlo.
La última, Juli, ya que estamos en esta gran mare magnum del circo, ¿qué te parece que hace de algo ser circo? Con Así, la la última. última Eh, ahí, bueno, nada, yo tengo esa cosa de antropóloga de que un poco parto de, no quiero que sean mis palabras lo que dijeron otros, ¿no? Y esos otros muchas veces son los artistas con los que trabajo y los artistas que en los últimos años también escriben sus propias investigaciones, y ahí hay bastantes cuestiones que fui compilando en un libro que va a salir en algún tiempo, no sé cuándo, por la pandemia, así que ya veremos, ojalá que lo pueda compartir antes, pero varios artistas, investigadores van tratando como de dar cuenta de cuál es, qué es lo que caracteriza al circo. Creo que la destreza corporal es central, el asombro, ¿no? Mi tesis de licenciatura, la primera, se llamó La risa y el asombro a la vuelta de la esquina, ¿no? Porque era esto que aparecía en el espacio público, el circo en los 90. El asombro para mí es central, la comicidad. Para mí, y ahí son cuestiones de gustos, no necesariamente un espectáculo circense, por ahí más contemporáneo, con otras búsquedas, que no tenga comicidad, deja de ser circo, para nada. Pero a mí me gusta la comicidad, porque desde la comicidad se puede, como decíamos antes, criticar lo más negado de nuestras sociedades y entrar por un lugar interesantísimo. Entonces, para mí, la comicidad desde algún lugar tiene que estar. Creo que con esos ingredientes tenés circo. Y creo que si si partimos como de un entendimiento de las artes o de los géneros artísticos como maleables, manipulables, Bakhtin hablaba un poco del género así, ¿no? El género no es algo fijo, sino que cada intérprete, cada actor, cada sujeto en distintas épocas va retomando algunos aspectos nucleares, típicos, prototípicos, y los desarma y los vuelve a armar, y ahí está la creatividad. Entonces, esto va a seguir cambiando. Y va a cruzarse con otros géneros, y va a incorporar otras cosas, pero creo que si la destreza corporal, algo del truco también, estoy pensando en, creo que Rodrigo Matthews, un investigador de Brasil, labura con esa idea de que el truco es como la unidad mínima de ese lenguaje, eh, de las destrezas. Creo que la destreza, el asombro que provoca la destreza, que es una búsqueda de este lenguaje, y la comicidad, son elementos que van a seguir dando vueltas y seguir modificándose. Buenísimo. Gracias, Juli. Espero que Bueno, haya encantada, sido hermosa charla. no, te agradezco enormemente, fue un placer, un placer, un placer enorme. Así Para que mí también. sigamos construyendo y nos vemos en otras partidas de circo. Dale, Mando un abrazo. gracias. Chao, hasta la próxima. Abrazo.